Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? para conducir un pueblo? La primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes, estamos felices de poder estar aquí con ustedes. Bueno, gracias, agradecerles, y estamos felices de retomar esta diada, esta temática que iniciamos la semana anterior, seguro lo recuerdan: egresar de las ciencias sociales y humanidades, inserción y precarización laboral. Bueno, agradecemos en la coordinación a la doctora Celia Magaña de esta temática. En la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, de Carlos Ramírez. En los controles, saludos aquí a Omar Preciado. Y bueno, ya saben que pueden, además de escucharnos por radio, vernos si nos sintonizan por la página web de Radio UDG. Estamos ahí en vivo y a todo color para que también puedan disfrutar las imágenes de nuestros sondeos y las producciones, las cápsulas que les preparamos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Almendra Orozco y bueno, estoy aquí feliz al lado de Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, afortunadamente, y sabiendo que estás feliz, pues mira qué mejor. Es un placer estar aquí, Gabino, aunque bueno, cabe de mandarle saludos a nuestro compañero Ramón Gómez, que también se le extraña. Bueno, pues Gabino, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados el día de hoy? Sí, un placer. Esta tarde vamos a comentar con ustedes sobre el origen e importancia de CONACYT precisamente y de las becas para la formación y especialización de los profesionales, de investigadores y docentes en el área de ciencias sociales y humanidades. Y nos complace mucho en dar la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Carlos Eduardo Barba Solano, profesor e investigador en el Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara. Él tiene maestría en Sociología por la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Sus temas de especialización: política social, pobreza y desigualdad social. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad, y por supuesto muy agradecidos con la presencia del doctor Miguel Agustín Romero Moret. Él es licenciado en Filosofía y con maestría y doctorado en Educación por la Universidad La Salle. Sus intereses académicos tiene que ver con estudios filosóficos, el desarrollo de competencias filosóficas, pedagógicas, dialógicas, procesos educativos, sociedad del conocimiento, epistemología y metodología de la investigación. Miguel Agustín, bienvenido también a casa. Oye, muchas gracias. Espero que no habrás creído todo eso. Bueno, por supuesto que eso quedó reducido respecto de lo que sé de ti. Así que de verdad, bien. Oye, empezando Almendra. Sí, vamos a escuchar para empezar la cápsula introductoria. Entonces, invitamos aquí a nuestros invitados en la mesa y a todos los que nos están sintonizando. Empecemos. Ideograma. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es el encargado de promover en México la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Con este fin, ha enfocado sus esfuerzos desde 1970 a la formación del capital intelectual necesario, para lo cual creó el programa de becas. Estas se otorgan a quienes ingresan a posgrados dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad y hasta la fecha constituye la principal fuente de financiamiento para alumnos nacionales e incluso algunos extranjeros. Es indudable que este tipo de becas es positivo por muchas razones: por promover la calidad de la producción académica, el nivel de profesionalización de las ciencias sociales y humanidades, la formación de jóvenes mujeres y hombres en la investigación, entre otras. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué pasa con las y los egresados a largo plazo? Es decir, ¿qué pasa una vez que se concluyen los estudios de posgrado? ¿Esta política educativa de becas está vinculada a una política de empleo?
¿Cuál es el panorama de esta política frente a los recortes anunciados de presupuesto del CONACYT? Ante las tasas de desempleo que enfrentan los sectores jóvenes de la población en México, cabría preguntarse de manera provocadora si la política de becas del CONACYT puede también ser leída como una política del Estado mexicano de empleo temporal para amortiguar un mercado laboral limitado. Pues listo, ahí tenemos esta introducción, a ver qué les parece aquí a nuestros invitados, Carlos Barba, Miguel Romero. Aquí se despliegan la serie de preguntas que queremos ir abordando a lo largo de la hora, pero bueno, tal vez valdría la pena comenzar por comentar cuál es el contexto en el que aparece el CONACYT. Bueno, con muchísimo gusto. CONACYT es una institución descentralizada del gobierno federal que se fundó en 1970. Entonces estamos hablando ya de muchos años. Y me parece que es una institución que es, como muchas otras instituciones que atienden problemas sociales, una institución muy valiosa para nuestro país. Lo que no quiere decir que no enfrente problemas, por ejemplo, financieros. La envergadura del trabajo desarrollado por CONACYT en nuestro país, si no la comparamos con otros casos, es impresionante. Es decir, estaba yo viendo algunos datos muy simples esta mañana y veía que desde su fundación CONACYT ha otorgado más de 328,000 becas, la mayoría en instituciones nacionales, lo que quiere decir es que de manera indirecta también el CONACYT ha contribuido al desarrollo de las instituciones de educación superior en el país y de manera directa también porque ha creado un programa, un padrón nacional de posgrados de calidad, y hay una cierta, digamos, hay un círculo virtuoso en estas dos cosas. Veía yo, por ejemplo, que el presupuesto que se ejerce anualmente es bastante, pues suena muy impresionante, pero no lo es tanto si lo comparamos con lo que ocurre en otros países, y no nos tenemos que ir, digo, si lo comparamos con lo que ocurre en países como Corea, mientras en México en ciencia y tecnología se gasta el 0.46% del PIB, o sea, no llegamos al 1%. En Estados Unidos o en Corea se gasta casi el 4%, en Estados Unidos casi el 3%, en la OCDE el 2.4%, en la Unión Europea casi el 2%, y bueno, uno dice, bueno, esos son los países desarrollados, pero si volteamos a América Latina, el promedio regional es 0.65, es decir, estamos por debajo del promedio nacional. Entonces, digamos, la tarea de CONACYT es muy importante, pero es insuficiente. Y cuando hablamos de recortes, y según obtuve una información de la Cámara de Diputados, redujo el presupuesto de CONACYT en un 23% este año, pues esto es muy grave. Es decir, en realidad nosotros tendríamos que esperar que el Estado cumpliera esta función social y que gradualmente, de hecho gradualmente ha ido creciendo el número de becas y los recursos que se destinan, pero tengo la impresión, y creo que es bastante fundada, de que el esfuerzo que se ha hecho no es suficiente. No es suficiente. Entonces, eso para hablar un poco de este asunto de el papel de CONACYT. Les daré otro dato también que es interesante. El número de graduados, doctores en ciencias sociales cada año en México, y CONACYT es crucial para esto, eso es de más de 2,900, un número que suena importante, pero bueno, en Brasil el número es de 13,083, entonces vemos las distancias. Bueno, en Estados Unidos es de 51,300, y bueno, claro, podemos pensar en Brasil como un ejemplo más cercano, que es la segunda economía más grande de la región, y lo que encontramos es que en realidad estamos generando muchísimos menos profesores, investigadores de los que requerimos. Entonces, cuando se habla del tema del empleo, bueno, sobre eso, claro, supongo que hablaremos después, pues en realidad no parece ser que el problema es que estemos generando más investigadores de los que necesitamos. Ese no es el problema.
Sí, y hablando, por ejemplo, de estas egresados de doctorado, en comparación, bueno, que se dedicarían a la investigación de ciencia y tecnología, y cuando hablamos ciencias también hablamos del ámbito de las ciencias sociales. En términos económicos, digamos, en los programas, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, entiendo que los estudiantes de especialidad, maestría y doctorado reciben una beca para que los estudiantes se dediquen exclusivamente al estudio, ¿no? Y con base en que es poco suficiente, según los datos que nos estás dando, doctor Barba, que es insuficiente tanto el presupuesto como insuficiente la cantidad de doctorados para dedicarse a la investigación, más la reducción del presupuesto federal para esto, el impacto entonces es negativo hacia la misma producción. Es un círculo vicioso que va a impactar en nuestra producción en ciencia y tecnología, nuestra generación de investigación. Es decir, cómo andaría por ahí un futuro que se ve como oscuro desde esas perspectivas en comparación con la región latinoamericana y no se diga con los otros países de la OCDE que has mencionado. Bueno, mi impresión es que el impacto de CONACYT es positivo, fundamentalmente. Y decía yo que es básicamente insuficiente. Y no sé si eso sea culpa directa de CONACYT. CONACYT tiene muchas culpas de otros tipos, pero no estamos hablando de eso. Es decir, el problema es un problema mucho más general. Y una arista importante tiene que ver con la relación que existe entre política social y política económica en este país. Y la política social siempre se concibe como algo remedial. Y la política económica se concibe como algo innecesario porque con esta perspectiva neoliberal que hemos sufrido durante décadas, se supone que el mercado es el mecanismo más eficiente para resolver las cosas. Entonces, creo yo que, digamos, no es una prioridad nacional y de eso la culpa la tienen los diputados, porque son los que aprueban el presupuesto, lo tienen los secretarios de Estado. Es decir, quienes deciden qué es lo más importante para el país han considerado que la ciencia y la tecnología son cosas que no son tan importantes y por eso destinan un presupuesto tan pequeño y CONACYT me parece que con lo que tiene lo hace razonablemente bien. Las becas sí me parece que no son insuficientes. Yo coordiné un doctorado que tiene ya muchos años, lo acabo de dejar de coordinar, estuve 6 años al frente del doctorado en Ciencias Sociales y mi impresión es que sin los apoyos de CONACYT ese doctorado no existía y es un doctorado que tiene un reconocimiento internacional y yo aprovecharía para retomar un poco lo que se mencionaba hace rato, mi experiencia no es que el estar en un doctorado de estos sea una manera como de entretener a la gente y que luego cuando salen se van a encontrar con un panorama de desempleo, no es el caso. Es decir, de los egresados del doctorado del que yo estoy hablando, la inmensa mayoría tienen un empleo en el área de ciencias sociales, que es de donde salieron, como profesores, como investigadores, y un porcentaje muy grande de ellos forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, CONACYT sí es clave para impulsar la calidad de la educación. El gran problema es que si no se vinculan los dos aspectos, el de cómo funciona la economía y cómo funciona la política social, siempre vamos a estar atrasados. Es decir, en un contexto como este, donde bueno, la sociedad de los servicios, la economía de la información, la sociedad postindustrial, o como ustedes quieran llamarle, es evidentísimo que la calidad del empleo es algo fundamental, y no solamente en el área de la gente que se dedica a ciencia y tecnología, sino en los servicios financieros, los servicios de salud, los servicios empresariales, y allí hay un déficit brutal. Y CONACYT, por supuesto, que también tendría que ser una palanca para impulsar esto, porque tendríamos que pensar en no producir empleos de baja calidad para trabajadores descalificados que ganan salarios que son los más bajos del mundo. Entonces, el modelo económico que tenemos es absolutamente inviable en términos sociales. Estamos en un país que tiene una política social
remedial que tiene como agenda central la pobreza, cuando debería tener como agenda central el innovar la vida social. Y ese es por ahí un poco el problema. Pues con esto nos vamos a nuestro primer corte, ya así de rápido, pero enseguida vamos a retomar justamente esta cuestión de esta fisura que existe, ¿no?, entre los apoyos y la apertura en la creación de empleos. Vámonos a nuestro primer corte. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. En la carrera había una parte que soñaba con la beca y después de regresar ser investigador en la universidad. Esa era su finalidad, ser investigador de la universidad. Por cuestiones personales nunca me interesó ni la maestría, ni posgrado, ni becas, ni nada de eso. Pero sí yo veía a mis compañeros que la mayoría, 70-80%, desde que estábamos ya en los últimos semestres, ya estaba tramitando, buscando la forma de irse a posgrados. Algunos lo hicieron, regresaron y no lograron lo que querían, no lograron ingresar a la universidad como investigadores, creo que nada más 2. Un posgrado en letras, en literatura, o por cuestión personal de que quieres acumular títulos, o para escalar en el currículum, escalar en el escalafón, o insertarte al sistema, ¿no? Con doctorado no es fácil que me den plaza de investigador, creo que es la única ventaja, el único mérito. Pero ya en el campo laboral abierto, pues creo que no hay mucha ventaja. Pero dice la lógica que la especialización te abre puertas, y ese es un hecho. Iba yo con ese pensamiento. El trabajo ha mejorado, particularmente en mi caso, pero las condiciones salariales no son las deseables. Yo no sabía que el programa al que iba tenía beca CONACYT. Yo honestamente estaba muy apartada de todo eso. Yo simplemente quería entrar a un posgrado y ya después dije, bueno, es un plus. Si se trata de que la beca se otorga a la persona para que su tiempo lo dedique completamente al estudio del posgrado, es una serie de gastos que considero personalmente no cubre al 100%. La maestría en lo particular me abrió un panorama distinto con respecto al tejido social. Fue un panorama distinto, concibes la realidad de una manera distinta, te enfocas en necesidades distintas y los intereses crecen. Este es mi cuarto semestre en la maestría en Historia de México. Y siento que me sirvió muchísimo porque me hubiera quedado muy limitada en cuanto a conocimientos historiográficos y también en cuanto a mi propia seguridad como investigadora. En la mayoría de los posgrados consideran muchísimo tu situación y tu entorno. Entonces, que no seas casado, que no te das el peso de mantener una familia. De hecho, los casados somos poquitos en el salón, somos 3. De los 17 compañeros soy la única que tiene un hijo. Entonces yo mantengo una casa y además tengo un hijo. Aunque es adulto, de todos modos, ya mis compromisos, digamos, económicos son muy altos. Lo que te piden es un compromiso del 100%. Entonces, para mí el hecho de tener el respaldo de la beca, pues me permite efectivamente pues dedicarme a los estudios tal como uno quisiera, ¿no? La beca no es suficiente. Es suficiente cuando eres un estudiante y con muchas dificultades. Sé que somos privilegiados, no es una queja, pero creo que hay que ser excesivamente bien administrados para poder sacar adelante este tipo de estudios, porque tienes que pagar el semestre, tienes que pagar pues los libros, tienes que pagar el transporte, tienes que pagar los viajes de estudio, tienes que pagar la titulación, tienes que pagar la cédula profesional. Bueno, hay un montón de gastos. El mismo gasto de imprimir la tesis no está tan fácil. Siempre seguir estudiando es una ventaja. La situación real es que las universidades y los centros de investigación no nos están esperando con los brazos abiertos a todos los que salimos. Es una realidad. CONACYT lo sabe, la UDG lo sabe, yo lo sé, lo sabes. Diálogos del Pensamiento, el espacio pues de las ciencias sociales y humanidades. Esta serie
opiniones, ¿no? De experiencias diversas, desde el que dice yo no quiero, no me interesa el título, un posgrado, pero también las que ya han estudiado uno y que nos cuentan un poco cómo está el panorama allá afuera. Entonces, justo antes de salir, nos platicaban Carlos y Miguel sobre esta cuestión, esta fisura que se puede ver en la relación entre los egresados y la creación de empleos, ¿no? Tanto del gobierno como de los espacios que se abran en las universidades. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo quisiera retomar la hebra donde la dejó Carlos y recupero un par de experiencias que tuve en el área cuando fui secretario del Instituto de Estudios Sociales hace bastantes años, donde estaba Mario Aldana Rendón y don Manuel Rodríguez Lapuente, de feliz memoria, y pude apreciar las condiciones óptimas en las que los investigadores se formaron, porque obtenían una beca, pero además tenían el goce del sueldo. Entonces ellos podían meter su propio proyecto de investigación como parte del instituto y podían a la vez usarlo como proyecto de investigación de su posgrado. Entonces las condiciones fueron realmente fabulosas. Disponían del instrumental, de la infraestructura, podían disponer de las secretarias, de los equipos de cómputo, de lo que hubiese, de la biblioteca, de los tiempos de sus cubículos. Tenían el dinero extra, podían ir y venir, viajar, no rendían cuentas en sentido estricto, y luego la propia universidad podía publicarles sus libros. Entonces la investigación en la Universidad de Guadalajara, por lo que yo pude apreciar, nace en contextos verdaderamente benevolentes y plenos. La segunda experiencia que tuve fue coordinando la maestría en filosofía también a lo largo de 7 años. Carlos estaba ahí como alto funcionario en el Centro Universitario de Ciencias Sociales. Entonces, la maestría no disponía absolutamente de nada, ni siquiera de una mesa, y fueron sus apoyos y los apoyos del rector en turno quienes fueron formando el posgrado. Bien, luego pudimos incorporarlo al padrón de excelencia y cayeron ahí los estudiantes pues como si fuesen abejas a las flores más finas. Y de manera específica se fueron construyendo proyectos de vida de una gran promesa. Poco a poco, lo de la promesa de proyecto de vida se fue difuminando un poco para dar origen a un periodo de oxígeno para los jóvenes egresados de la licenciatura. Era oxígeno puro en momentos de verdadera ansiedad. Ahora, como lo planteaba Carlos, estos recortes, tienen amenaza de que ni sea oxígeno y que también los posgrados en filosofía y en humanidades entren verdaderamente en crisis. Yo veo pues que desde un nacimiento óptimo se ha ido dando un proceso como de debilitamiento de los posgrados. A mí me parece que en estas amenazas de recorte hay necesidad de hacer ajustes importantes, no solamente negociar a la alza, como decía Carlos hace un ratito, pero como es momento de recortes, vamos a estar cavilando sobre los cortes, deberíamos estar cavilando sobre los excesos, los incrementos en los presupuestos. Yo veo que las universidades han estado, en términos generales, bastante silentes. Es decir, no veo como un movimiento de anuyes o en particular de universidades regionales para que comiencen a poner en la mesa de las negociaciones toda la bondad de estos apoyos. Junto con ello, habría que hacer un alto con este pretexto para revisar
qué ha pasado justamente con todos esos estímulos y con todas esas sumas. De suyo, ya lo hemos visto, no son sumas como para asombrarnos, pues. En otros rubros se pierde mucho más dinero y de la manera más tonta y más innecesaria para la ciudadanía. Y esa sería una cuestión también aparte. Pero hay necesidad de evaluar qué ha estado ocurriendo. ¿Qué ha estado ocurriendo? Es decir, sobre todo porque muchos de estos programas de apoyo a los posgrados han estado sin diseño. Es decir, es una erraticidad que solamente puede salvarse un poquito a partir de algunos cuerpos académicos, pero no se da el caso de que existan como proyectos orientados en una misma dirección. Esto es algo que a veces se construye en el interior de las instituciones, pero hace falta una visión. Es un momento para evaluar qué ha estado pasando. ¿Cuáles han sido los resultados que se están ofreciendo de manera colegiada en beneficio de la colectividad? Bueno, pues si quieren hacemos aquí el corte antes de meternos más en el tema, porque aquí el tiempo no nos perdona, pero regresamos rapidísimo. Además les decimos que tenemos este paquete de libros sobre ciencias sociales como cada semana, que está esperando por su nombre para que se apunten, 31 34 22 22, extensiones 12 801 a 12 803. Ahí está Luz para contestar sus llamadas, apuntar sus preguntas, sus comentarios e inscribirlos en el sorteo de este paquete de libros al final del programa. Ya saben que también pueden apuntarse vía Facebook. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. A la vuelta de casi 5 décadas de existencia, tanto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, como su programa de becas, han padecido diversas crisis económicas y frecuentes recortes presupuestales. De los 1.490 millones de pesos que se destinaron a ciencia y tecnología en 1971, el presupuesto federal ha llegado a los 26.964 millones de pesos en 2017. Este año se otorgaron 56.573 becas, entre las que se repartieron 8.994 millones de pesos. En la actualidad, el CONACYT tiene registrados 2.155 planes educativos en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. De esos, 152 pertenecen a nuestra universidad y nuestro centro alberga a 20 de ellos. Sin duda, la oferta académica de educación superior y la accesibilidad a mayores grupos de población ha mejorado y ha crecido con ayuda del CONACYT. Sin embargo, en la actualidad existe escasa vinculación entre estos recursos humanos cada vez mejor preparados y la estructura productiva nacional, de manera que los apoyos federales que se destinan al desarrollo de la ciencia y tecnología tienden a ser poco aprovechados. Bien, pues después de este corte y viendo qué sucede con CONACYT, que es más amplio de las becas. La beca es solamente un programa y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad es otro programa dentro de lo que CONACYT tiende, ¿no? Y sabemos que el desarrollo de un país se da cuando le apuestas al desarrollo de la ciencia, de la investigación científica y la generación de tecnología. Esto por una parte. Según datos del mismo CONACYT, hacia mayo de este año, hay 2.155 programas de calidad, es decir, programas a cuyos estudiantes se les da becas de 4 UMAS, unidad de medición actualizada o unidad de medida actualizada, a la especialidad. A la maestría 4.5 y al doctorado 6 UMAS por día, ¿no? Esto es las becas. Y de esos 2.155 programas en el padrón, la Universidad de Guadalajara cuenta con alrededor de 151 programas. Y de esos 151 programas, el CUSH cuenta con 20.
14 maestrías y 6 doctorados, que en este momento están, reciben esos apoyos. Y las expectativas de los egresados para insertarse en el mercado laboral en una empresa o en la investigación, no solamente en la universidad, sino en sectores precisamente de investigación, en el área de ciencias sociales, en el área de humanidades, que también, por cierto, en el CUCH, Jalisco, perdón, no solamente el CUCH, Jalisco tiene la cantidad de posgrados más altos del país en ciencias sociales y humanidades, y esto es muy significativo, ¿no? ¿Cómo está esa perspectiva de producción científica y tecnológica, es decir, como ya de estos egresados insertos en un mercado laboral de producción en esta área? No sé quién es de él. Carlos. Mira, yo sobre ese tema en particular, lo que te diría es que son varios temas. Un tema, el último que mencionabas, yo creo que hay que ver cómo han funcionado los posgrados que están en el padrón. Y mi impresión es que, sobre todo los doctorados, que conozco un poco, la maestría también, pero los doctorados sobre todo, mi experiencia es que la mayoría de los alumnos de los doctorados están ya en el mercado laboral, por edad, etcétera. Y muchas veces forman parte de instituciones de educación superior. Y en ese sentido los posgrados han funcionado como mecanismos muy importantes para calificar, capacitar, formar, dar recursos para que la calidad de la investigación y del trabajo docente que realizaban los que ingresaron a estos posgrados pueda ser ampliada a la hora que regresan al mercado de trabajo, que suspendieron por un momento más o menos largo cuando entran a los programas. En ese sentido hay una cierta relación virtuosa. El tema es que ahora hay un cambio como de perspectiva de CONACYT respecto de cómo deben de hacerse las cosas en los posgrados. Y por una cuestión básicamente técnica, diría yo, se plantea que, y esto es un equívoco monumental, que los estudiantes que ingresan a los posgrados deben de no tener una experiencia laboral previa o deben de renunciar a ella para no caer en una situación de obtener ingresos públicos duplicados. Y como las universidades públicas pues son financiadas con recursos federales, estatales, etcétera, entonces hay una presión que empieza a sentirse para que los estudiantes abandonen los puestos de trabajo que tenían, en lugar de pedir una licencia, que es lo que realmente ha estado ocurriendo. Creo que eso sí implicaría un panorama muy negro en términos laborales para el futuro, porque los que trabajamos en las universidades sabemos que ingresar desde cero a una institución de educación superior exige cosas que la mayoría de las personas no pueden tener. Exigen una experiencia laboral previa, exigen un doctorado, exigen estar en el Sistema Nacional de Investigadores, cosas que en realidad se obtienen a través del proceso que estaba funcionando antes. Entonces hay algo muy perverso en este cambio de política que está vislumbrándose. Yo no diría que esto ya está ocurriendo, sino que empieza a ocurrir. Y eso sí podría tener efectos muy, muy perversos hacia el futuro. Miguel. Quisiera comentar algo adicionalmente. Yo veo también que hay una gran preocupación de los egresados de los posgrados por emplearse fundamentalmente en las mismas instituciones de educación superior. Y en ese sentido he podido ver que hacen filas los egresados en algunos departamentos a la espera de que llegue así como un ángel iluminador y les diga: aquí está tu nombramiento de tiempo completo, aquí tienes el tuyo como investigador. Eso no está ocurriendo. No está ocurriendo por múltiples motivos. Entonces, este es también un agotamiento, un agotamiento es como un cuello de botella.
se está dando un proceso de envejecimiento de la planta docente en las universidades, particularmente en la nuestra. Las plazas parece que ya no se convocan, parece que quedan estancadas. Y entonces los ingresos a las nuevas plazas están obedeciendo a procesos de muy extraña lógica. Entonces hay egresados que están haciendo fila. Y bueno, yo conozco algunos departamentos ahí en Humanidades donde es el caso. Y entonces están haciendo fila ahí. Yo les digo a algunos de ellos, porque todos fueron mis alumnos, incluyendo los actuales profesores y funcionarios, no todos, que creen que el mundo se acaba en Ostotipaquillo. Les digo, ¿ustedes creen que en la Universidad de Guadalajara se acaba el universo? Entonces hay una dinámica también como de una perversidad soterrada que en la universidad nos hacen creer que todo está ahí agotado. Entonces le digo, ¿por qué no ven ópticas para ir a trabajar a otros países? ¿Por qué no ven las posibilidades de crear sus propios nichos de mercado, de abrir otros horizontes, de aplicar sus propios desarrollos de habilidades para ubicarse en otros contextos? Es decir, hay una necesidad de que todo el área de ciencias sociales y de humanidades y de ciencia y tecnología comience a hacer explosión, porque ha estado en una dinámica de implosión. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida en esa terrible cortedad de miras desde quienes manejan las instituciones educativas en los más altos niveles hasta los propios estudiantes que están esperando terminar la carrera o la maestría para encontrar una clasecita. Aquí hay una cosa terrible que hay que revisar y que hay que denunciar y en la que hay que intervenir. Sí, que el problema se vuelve muy complejo, ¿no? Finalmente, porque por una parte la política de empleo que debe haber en un país, pero también la política de formación, es decir, de educación para cualquier programa académico que va a redundar en empleo para el país. Yo recuerdo, y no sé, hace mucho que tuve la oportunidad de estar en Cuba, que oía de esos discursos interminables de Fidel Castro en la plaza ahí de la Revolución, ¿no? Decía, no sé, para el año 2000 vamos a tener tantos médicos, tantos ingenieros, tantos X, y ya sabemos dónde van a trabajar cada uno de ellos, ¿no? Yo decía, pero en México, ¿cuándo podríamos tener esa visión que va a la par en lo que mencionabas, doctor Carlos, la política económica por una parte y la política educativa, que deben ir juntas, ¿no? Y pareciera que aquí van separadas. Híjole, pues de hecho nos llegaron ya un par de preguntas relacionadas con este tema que les daremos salida el siguiente bloque, que ya es el último. Entonces, bueno, los que nos están escuchando todavía tienen unos minutos más para comunicarse con nosotros y dejarnos sus preguntas, comentarios y apuntarse por este paquete de libros de ciencias sociales que tenemos para ustedes. Les recordamos nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Regresamos. Diálogos del pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passa o domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar, vê se não dorme no ponto. Reúne as economias, perde os 3 contos no conto da loteria. Passa o domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão.
tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar, vai renovar teu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passou domingo sozinho, segunda-feira, desgraça, sem pai nem mãe, sem vizinho em plena praça. Vai terminar moribundo com um pouco de paciência, no fim da fila do fundo da previdência. Parte tranquilo, ó irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Esto que estamos escuchando fue Vai Trabalhar, Vagabundo, de Hamilton de Holanda, Chico Buarque. Y bueno, nos quedamos aquí ya para las conclusiones de este programa, las becas del CONACYT entre una política educativa y de empleo. Nos llega esta pregunta de Jorge Hernández. Él dice: quisiera que los invitados pudieran profundizar en la realidad de los egresados. ¿Qué sucede con ellos? ¿Dónde consiguen empleo y dónde pueden emplearlos? Sobre todo, ¿qué sucede con las plazas de las universidades para con sus mismos egresados? Bueno, estábamos comentando acá en el corte un poco alrededor de lo que mencionaba Miguel hace un momento, que las colas que se forman endogámicamente, digamos, en las instituciones, tienen que ver con que no se construyen políticas a partir de información que se conoce. CONACYT genera información sobre las desigualdades, las brechas que existen a escala nacional y regional en términos de ciencia y tecnología. Entonces, hay muchísimos lugares donde hace falta personal. A lo mejor son redundantes en algún departamento de la universidad, pero no quiere decir que sean redundantes en otro. El tema es que no podemos, o pienso yo que lo más adecuado no es pensar que esto tenga que resolverse como una iniciativa personal, sino que exige políticas nacionales que favorezcan, me decía Miguel hace rato, que le den certidumbre a los jóvenes investigadores para movilizarse e ir a los lugares donde hace falta. Podemos decir, los científicos no son muy distintos a los médicos, o sea, no tenemos suficientes médicos, pero si todos se concentran en un lugar, pues todavía es mucho más grave la situación. Este asunto de redistribuir los recursos que son escasos con los que contamos exige una política nacional. Y esa política nacional, por supuesto, lo que exige es también inversión y recursos. Y ahí es un poco digamos, el círculo vicioso, tiene que ver con que no hay suficientes recursos para hacerlo. No es que no se pueda vislumbrar la solución, es que la solución no va a funcionar sin dinero, esa es la pura verdad. Y yo por eso decía al principio que hay un tema como de prioridades nacionales que hay que discutir, y las universidades pues son un lugar buenísimo para hacer eso, pero no es el único lugar, ¿no? Bueno, ya no sigo abusando aquí de la palabra. Sí, bueno, finalmente pues hay otros sectores que habría que involucrar también. Olvidamos mucho qué es lo que pasa fuera de las instituciones educativas y fuera del comportamiento y de las aspiraciones de los individuos, pues como tales, como personas. Es decir, ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa con los organismos no gubernamentales o con las dependencias de gobierno o con las empresas, con las grandes corporaciones y las empresas locales, con los partidos políticos? Es decir, el asunto de la formación del talento humano tiene también que expresarse
en términos de los beneficiarios. Es decir, hay que involucrar a todos los que están involucrados en el beneficio del talento humano de alto nivel. Particularmente se da el caso de que las universidades privadas, lo digo sin ningún ánimo de lastimar ni de ofender, se ven beneficiadas con los formandos de las universidades públicas. No invierten en la gente, pero en cambio sí disfrutan de sus niveles de maestría o de doctorado. Muy bien, está estupendo que lo hagan porque tiene un efecto multiplicador también, a su vez, en la formación del talento. Pero ellas mismas deberían involucrarse en apoyar estos procesos formativos, los procesos de generación de conocimiento, y también las empresas, también, o sea, todos los organismos. La formación del talento humano es tarea de todos los agentes sociales y de todas las instituciones. Había otra pregunta, decías, ¿hay dos, Almendra? Pues no, aquí hay algunos comentarios que nos llegaron al respecto, bueno, de información que subimos en nuestro Facebook. Nos decían, bueno, sí, hay muchos que se la viven en maestrías y doctorados y el currículum vacío en experiencia laboral. También eso nos dice Lorena Pila, y Sara Saldívar dice, ocurre también en las ciencias naturales, es un síntoma de algo importante en este país. El no poder acceder a un empleo con paga justa provoca la entrada de muchos a una especialización como forma de vida, y después de terminar sucede que tampoco puedes laborar por una sobrecalificación o tener un campo limitado de acción y conocimientos. Es el punto de la sobrecalificación, ¿no? en determinados empleos. Lo dijimos fuera del aire, pero la beca que un especialista, es decir, un estudiante de especialidad, que un máster, que un doctorando, están recibiendo, más o menos, ¿cuál es la cantidad en promedio? Pues un estudiante de doctorado no llega a los 15,000 pesos, un estudiante de maestría, tú lo decías, en UMAS, pues, un estudiante de maestría deberá andar por alrededor de los 10,000 pesos, y una especialidad, porque eso más bien se da en el campo de la medicina, etcétera, no lo sé, supongo que es un poco menos. Sí, pues son 4. Si uno piensa en términos como... 4 UMAS, perdón, estamos hablando de 9,000 pesos. Claro, sí. Si uno piensa en términos como estrictamente individuales, uno podría decir que eso es suficiente. Pero ya hubo un testimonio que escuchamos hace rato y resulta que las personas tienen una vida que va más allá de solamente ser estudiantes. A veces tienen compromisos familiares, responsabilidades familiares que atender, etcétera. Y si esto no está previsto, en realidad es un factor de exclusión social. Ese es un factor importante. En otros lados, digamos, en otros países, lo que se busca es que haya las mujeres, los hombres, las personas casadas, las que no tengan igualdad, y igualar significa no ofrecer lo mismo a todos. Y acá hay como una tabla rasa, y eso me parece a mí está mal, evidentemente, ¿no? Entonces no se puede contestar una pregunta si es suficiente o no, porque en realidad varía mucho dependiendo de la situación. Si alguien tiene que emigrar de un lugar donde no tenía, a un lugar donde no tiene dónde vivir, pues tiene que pagar una renta más o menos alta, etcétera. Si alguien vive con sus papás, pues no, en fin, no. Sí, y yo quisiera como preguntar, en el área de humanidades, en el área de ciencias sociales, que luego a veces están como denostadas de la perspectiva del trabajo académico o de la producción de ciencia y tecnología. Nosotros somos humanistas, somos de ciencias sociales. ¿Qué importancia tiene los posgrados en ciencias sociales y humanidades en este país, en este momento? Dios santo, es una pregunta que parece tener una respuesta en sí misma. Es como cuestionar por la dimensión antropológica y la dimensión del pensamiento de la sociedad entera. Es decir, esto de las ciencias sociales, de la filosofía, de las humanidades, del arte, de la historia, esto es finalmente la identidad y la vocación de la especie humana. Es decir, hay necesidad de que toda la realidad sea revisada continuamente con el espíritu crítico, con el espíritu analítico, con el desarrollo de la sensibilidad para crear sociedades en armonía. Entonces, ¿cómo podemos ir minusvalorando o podemos ir opacando el pensamiento
o podemos ir opacando la sensibilidad en la percepción de lo estético. Esto es como ir reduciendo a este Homo sapiens nuevamente a un Homo faber. O sea, esto es como un proceso de involución y me parece que no debemos permitirlo. Por el contrario, ahora, sobre todo en circunstancias de crisis y de caos y de descomposición social, hay una exigencia de recuperar las humanidades, las ciencias sociales, la historia. Todo eso hay que recuperarlo para poder recuperar la sociedad. Entonces, esto me parece que es una tarea pendiente en la que debemos involucrarnos de manera contundente. Carlos, Pues no podría estar más de acuerdo con lo que dijo Miguel hace un momento. Y me parece también que detrás de este tipo de perspectivas, utilizando, digamos, una óptica puramente científica, pues lo que hay es una ceguera brutal, porque, digamos, es decir, las ciencias cada vez son más interdisciplinarias y transdisciplinarias. No, lo biológico, la investigación en biología, la tecnología en el campo biológico plantea retos sociales, éticos, que exigen reflexión colectiva y que exigen reflexión científica. Simplemente pongo ese ejemplo. Digamos, el tema, digamos, de generar recursos para aumentar la productividad o para ser más eficientes en el campo industrial, no plantean dilemas en términos del futuro de nuestra especie, no plantean dilemas en términos del cambio climático, y eso es un asunto que solo puede ser resuelto por las llamadas ciencias duras. Pues es absolutamente una locura pensar de esa manera, ¿no? Entonces pienso que los países requieren cada vez que haya más diálogo entre las ciencias y no pensar que unas son importantes y las otras no lo son. Yo diría que el gran reto es la transdisciplinariedad. De ahí que CONACYT apoye toda esta investigación también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su tiempo en este sábado 26 de agosto a todos por habernos acompañado y escuchado. Nos tenemos que ir corriendo, para ello damos el ganador, Jorge Fierro Romero. Por favor, acuda a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Te dejamos las indicaciones de cómo llegar en el Facebook. Ahí búscanos y cualquier duda pues nos puedes escribir. José Luis Hugo González nos felicita por el programa, le parece muy importante tocar este tema y pues bueno, gracias a todos, nos escuchamos el próximo sábado. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.